Queridos amigos, hoy nos complace recibir a un hombre que desafía la gravedad y también los límites de la mente humana. Un venezolano nacido en Valencia, que pasó de ser un niño víctima del bullying a convertirse en una leyenda de los cielos, con 4 récords Guinness que desafían lo imposible. Ha saltado en paracaídas por todo el mundo, cruzando el Ecuador en caída libre, aterrizando con el paracaídas más pequeño jamás usado, rompiendo barreras de velocidad y desafiando a la muerte con cada salto. Pero Ernesto Gainza no solo vuela por los cielos, también inspira a miles desde tierra firme. Conferencista, coach de élites, instructor de fuerzas especiales y mentor de atletas extremos. Su historia es la prueba viviente de que el miedo no se vence evitando el riesgo, sino enfrentándolo de frente. Y que cada salto puede ser un acto de fe, de poder y de libertad. Prepárense para una conversación de vértigo, coraje y superación con el hombre que vive entre las nubes y sus sueños. Bienvenido, Ernesto. Hola Enrique, buenas tardes, un placer realmente estar aquí y muchísimas gracias por la oportunidad de tenerme y realmente un privilegio estar aquí. No, un privilegio para nosotros, Ernesto. Realmente representas un ejemplo de superación, de esfuerzo y además cuyos logros oficialmente están en el récord Guinness, ¿no? Tienes 4 récords Sí. Guinness que representan tu creatividad, tu esfuerzo, tu sacrificio, todo lo que has hecho en tu vida. Y por eso quise invitarte a reinventarte cuando la vida te cambia. Porque es impresionante la cantidad de personas que quieren recomenzar, pero no saben cómo. Y entonces nuestros invitados a este podcast siempre son personas que tuvieron que enfrentar duros obstáculos y sin embargo los superaron y hoy son lo que son. Por eso quiero comenzar, que nos hables de tu infancia, ¿cómo fue? Eh, pues mira, una infancia realmente muy bonita. Yo soy, como lo comentaste, del estado Carabobo, de Valencia. Nací en Valencia, pero me crié los primeros 10 años de mi vida en un pueblito que se llama Tocuyito, de una familia muy humilde. Siempre fui un niño sumamente inquieto. Y pienso que siempre tuve esa pasión por lo que me hacía sentir vivo, ¿no? En ese momento pues era jugar en la calle, jugar al béisbol, estar con los amigos y poco a poco fui desarrollando esa capacidad para deportes extremos, para cosas que realmente me llenaban no de adrenalina, sino de gratitud, porque generalmente eso es lo que siento cuando hago deportes extremos, cuando tengo proyectos grandes, pues es lo que se siente al final, ¿no? La gratitud. ¿Qué La infancia, pues deporte, como cualquier otro niño. qué deporte de extremo antes de entrar en el paracaidismo? Cuando Bueno, estabas pequeño. claro, cuando estaba pequeño, pues realmente los deportes básicos, porque como era pequeño no me dejaban hacer mucha cosa, ¿no? Ya posteriormente empecé con lo que sería en Venezuela surfear, el surf, y de allí pues un poco de todo, ¿no? El salto base, patinetas, salto en trampolín, natación, prácticamente cualquier tipo de deporte que me llenase en ese momento. Y es verdad que fuiste víctima del bullying, de que te echaban broma los amigos o algo pasaba allí. Sí, bueno, sobre todo en la primaria, ¿no? Siempre fui muy pequeño, de una estatura bastante baja, mido 1,64, peso 58 kilos, ¿sabes? Parezco un niño de 14 años. Pero yo pienso que tiene sus ventajas, ¿no? Hoy en día, a mis 46 años, pienso que me mantengo bien precisamente por eso, ¿no? Pero sí, sufrí bullying, no me victimizo, no pienso, o sea, no lo veo como algo que me haya realmente quitado la capacidad de salir adelante. Yo soy hijo de una gran mujer que siempre me enseñó a que todos nacemos en circunstancias diferentes y que cada quien tiene que aprovechar lo que la vida le pone. Y bueno, yo aproveché todo, obviamente con mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho empeño, pero nunca me he victimizado por las cosas que decimos, las cosas malas que nos suceden en la vida, ¿no? Yo más bien lo veo siempre como algo positivo, de todo se aprende y todas las cosas en teoría negativas traen algo positivo.
En una entrevista mencionaste que recuerdas siempre de tu madre que te decía, si quieres ser exitoso, trabaja siempre 2 horas más que los demás. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, bueno, eso fue algo bastante gracioso, ¿no? Porque yo recuerdo que yo hice una comparación entre un compañero y yo, y ella me dijo, bueno, lo que pasa es que tu compañero, yo siempre lo he visto trabajando más de lo que trabajas tú. Y me dijo, las personas exitosas siempre ponen más trabajo, 2 horas al día más de las otras personas que realmente tienen un horario de trabajo reducido, ¿no? Y ella siempre hacía énfasis que no era solamente trabajo, que era crecimiento intelectual, crecimiento espiritual, que es una de las cosas que hoy en día yo pienso que los seres humanos hemos dejado a un lado, ¿no? La vida va muy rápida comparada con las cosas que se vivían en mi infancia. Pero sí, siempre he puesto mucho más trabajo que los demás porque tengo esa piedrita en el zapato que me metió mi mamá desde muy temprana edad y bueno, gracias a Dios me ha permitido llegar a donde he llegado. Y varias veces has repetido una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque una persona que ha logrado 4 récords Guinness, que ahora vamos a hablar poco a poco de esos logros, eh, por lo general nace con una fortaleza muy especial para ello, que le llamamos talento. Sin embargo, lo que he investigado de tu persona, también en varias ocasiones has mencionado que tú eres el fruto de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, porque consideras que no naciste con ese talento y te cuesta un poco más que a los demás. Sí, ¿Qué me dices? efectivamente. Ujú. Sí, yo, por ejemplo, a nivel de paracaidismo, muchas veces ves a personas que entran en el deporte y a muy poco tiempo le ves el talento, ves que realmente se les hace fácil, todo les sale a la primera. Yo no, yo siempre he tenido que trabajar duro, que trabajar en base a repetición, Ujú. porque no tengo talento, o sea, o no tuve talento al principio. Yo pienso que también a medida que repetimos las cosas, pues se nos dan más fáciles. Pero sí, realmente sabes, mi experiencia me ha hecho darme cuenta que comparada con muchas personas no tengo talento, sino me ha tocado trabajarlo y bueno, aquí estamos, ¿no? Sabes que esa frase que tú has dicho, la ha utilizado también, que llama también la atención, Ronaldo, el, Ujú, el gran jugador de fútbol o de soccer, para quienes lo llaman así. ujú, Y es porque Ronaldo dice que él tampoco nació con talento, que lo que hizo que él se convirtiera en un verdadero maestro en el soccer fue practicando más que los demás, trabajando y trabajando y trabajando. Y cuando uno conversa con quienes estuvieron en el campo con él, decían, el primero en llegar era Ronaldo y el último en irse. Se quedaba practicando después del juego y antes llegaba ujú. para calentar mejor. Entonces, bueno, eso es una buena enseñanza para quienes nos están escuchando, ¿no? Sin embargo, eh, ¿te gustaba de pequeño el deporte extremo? Y un amigo llega y te dice, vamos a, yo sé, estaban surfeando, creo, y te dice, ¿por qué no nos Ujú. vamos a lanzar en paracaídas? Y te fuiste a San Sí, Juan de los Morros, entiendo que fue así. sí, ¿Cómo fue eso? así fue. Pues sí, estamos en la bella bahía de Patanemo. Hay una playa que se llama La Bocaina con fondo de coral. Estábamos surfeando y él había probado el paracaidismo, había hecho un salto tándem y me dijo, mira, yo pienso que esto es mucho mejor que el surfing, te va a encantar. Y yo, bueno, en ese momento obviamente no tenía la posibilidad económica. Y cuando vivía en Inglaterra, me fui de vacaciones a Venezuela y me sobró un poquito de dinero y dije, pues mira, voy a intentarlo del paracaidismo. Contacté a dos buenos amigos que en ese 500 momento dólares entiendo que eran fueron lo que te sí, costó ese... $550, sí, Ok. exactamente. $550. Y mis amigos también valencianos, Pedro Ramos y Luis Ramón Garzaro, que eran los únicos instructores certificados por la Asociación Americana de Paracaidismo, fueron mis instructores. Y bueno, allí empezó todo. Yo realmente fue un reto.
porque no era algo que había soñado toda mi vida, no quería ser paracaidista, salió como una especie de reto personal. Y bueno, aquí estoy. Realmente fue una experiencia increíble porque en lo que se abre la puerta del avión, pues todas esas sensaciones que es el aire frío, el olor a gasolina, el ruido, el saber que tienes, como dice mi mamá, ¿no? Un pedazo de trapo con unas cuerditas y una mochila. Así lo llama mi mamá, ¿no? Tu vida Y depende de eso. prácticamente es eso, ¿no? Claro, ahora mismo el material es muy seguro, pero si te pones a ver, sabes, es algo que a nivel psicológico afecta un poco. Y bueno, yo salté del avión, prácticamente me sacaron del avión porque estaba realmente nervioso y justo cuando el paracaídas Te abrió, que yo empujaron. aterricé, dije, esto, no, me sacaron, o sea, me colocaron, pero Ah, no, ok. no llegaron a empujarme. Y cuando el paracaídas abrió y empecé a, sabes, a mirar, sobre todo el silencio absoluto, porque hay un silencio absoluto, y empecé a mirar todo y decía, lo primero fue una sensación de gratitud, de decir, Dios mío, gracias por haberme permitido vivir esto, que muchas personas nunca tendrán la posibilidad de vivirlo. Y número dos, fue algo sumamente espiritual para mí, más que adrenalina, más que sensación de, "Guau, quiero hacerlo nuevamente", fue algo muy espiritual. Y justo en lo que aterricé, yo recuerdo que muchas de las personas que estaban allí en ese momento se rieron porque yo dije, yo voy a ser un instructor de paracaidismo. Y claro, era el primer salto y era normal que se riesen de mí, ¿no? Pero bueno, me dediqué. Yo después de ese salto me dediqué, lo dejé todo, todo. O sea, Pero yo tú eras vivía para el paracaidismo. ya eras abogado, Sí, sí, ya sí. eras abogado, Pero graduado. sí, pero claro, pero nunca ejercí precisamente porque el paracaidismo, o sea, yo me fui a Inglaterra, regresé de vacaciones y el paracaidismo sucedió. Y ahí mi vida cambió completamente, que bueno, fue algo, un giro inesperado realmente, Bueno, porque no, así sería la no, pasión, porque te fuiste luego, regresaste otra vez a Inglaterra y no te sí, dedicaste al derecho ni a nada parecido, sino que no, trabajaste en un no, barco que sí, iba de sí, Inglaterra a Francia. Y exactamente, en Inglaterra no te prestaban atención, tú tenías solo 13 saltos hasta ese momento. sí, efectivamente, Y un amigo en Francia te entrena, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? sí, Porque en el interim, para que la gente vea cómo se reinventó este fenómeno admirado por todos, él se reinventó, pero en la medida que se estaba reinventando, lavó pisos, fue mesonero, y además de esto, trabajaste en el barco y otra actividad hiciste mientras te sí, convertías en un profesional. sí. Fue una experiencia súper bonita. Yo pienso que, como te comenté anteriormente, siempre me enseñaron a no victimizarme, ¿no? Y yo siempre vi todo como una aventura. Yo lavé pisos, yo trabajé en hogares de ancianos, pues ayudando a las personas con la limpieza de las camas, a cambiarles de ropa. Hice prácticamente todos los trabajos que hace cualquier inmigrante para sobrevivir. En ese momento, como te comenté, lo veía como una aventura y yo estaba tan enfocado en mi meta que cualquier tipo de dinero que yo pudiese hacer haciendo lo que sea, yo sabía que eso era un salto más o dos saltos más que me iban a permitir conseguir mi meta, que era el ser instructor de paracaidismo. En uno de los trabajos que tenía, yo tuve la suerte de viajar de Inglaterra, al puerto de New Haven, al puerto de Dieppe, en Normandía. Y una vez que estaba en uno de los viajes, dije, bueno, posiblemente existe un centro de paracaidismo en Francia cerca de donde yo desembarco. Y resulta que, bueno, estaba un amigo que después se convirtió en un gran amigo mío que se llama Serge Sabat, un francés que vivió en España, vivió en los Estados Unidos. Y prácticamente fue mi mentor, me ayudó muchísimo en todo, me acogió, me entrenó, económicamente también muchas veces pues ayudó cuando yo no tenía, pues yo saltaba y después pagaba. Y fue una historia sumamente bonita. De hecho, todavía después de 23 años seguimos en contacto, nos hablamos cada mes, cada 2 meses a ver cómo está la vida y sí, pues así fue todo, ¿no? Pero tú de 13 saltos llegaste a 500 con él. Sí, sí. Yo lo que hacía era que yo trabajaba en el barco de lunes a viernes y después el viernes por la tarde me bajaba en Normandía, saltaba viernes por la tarde, sábado todo el día, domingo hasta la media tarde y agarraba el último ferry de Normandía a Inglaterra. Llegaba a mi casa, me duchaba, dormía 4 o 5 horas y eso era de repetición semana tras semana. No hacía nada más sino eso porque yo obviamente estaba enfocado en mi meta que era ser instructor. Bueno, has dicho un tema que hay que insistir en que
en que quien se quiera reinventar tiene que encontrar su pasión y repetir y repetir y repetir hasta convertirse en un maestro. Y mucha gente tiende a evadir la rutina y no se da cuenta que cuando encuentras tu pasión, la rutina en lugar de fastidiar más bien te divierte, ¿no? ¿Ha sido esa tu Exactamente. experiencia? ¿Ha sido Sí, esa tu sí, yo experiencia? pienso que, sí, yo pienso que yo nunca lo he considerado rutina, lo he considerado el camino a seguir para conseguir algo, ¿no? Siempre es así. Cuando realmente se quiere algo, hay que trabajar duro. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de tenerlo más fácil que otras, pero si no la tienes, pues hay que buscar la manera de crear esa disciplina. Generalmente los seres humanos nos tardamos 21 días en hacer un hábito fijo. Si, por ejemplo, yo voy al gimnasio 18 días, pero no cumplo los 21, pues todavía no sigue siendo un hábito. Después de los 21 días, pues ya el cerebro lo toma como algo natural y empezamos a hacerlo de manera que no es rutina, sino nos da placer y nos produce serotonina en el cerebro, pues mucha más felicidad. ¿Y por qué en Inglaterra no te querían entrenar? ¿Qué pasaba allí? Bueno, yo pienso que muchas cosas, ¿no? Número uno, lamentablemente en el paracaidismo, en algunos países, a nivel económico, ellos sacan la mayor cantidad de dinero en los cursos de paracaidismo, formando al paracaidista desde el principio. Y cuando ya un paracaidista, pues, está en el proceso de adquirir una licencia deportiva, pues, realmente no es tan beneficioso económicamente. Eso número uno. Número dos, pues yo no saltaba en Inglaterra muy seguido por el tiempo, siempre había mal tiempo, mucha lluvia, nubes bajas y por ser un alumno tenía restricciones de viento fuerte, de si había una nube pues no me dejaban saltar y en Francia el clima a pesar de que estaba cerca era mucho mejor que en Inglaterra. Ah, ok, Y por eso ok. pienso yo que por eso no me querían mucho allí. Pero sin embargo, bueno, después salté, claro, después salté allí, hice muchos amigos, pero al principio no fue fácil en Inglaterra. Imagínate, qué interesante. Sí. Ahora, ok, te conviertes en entrenador y de pronto tu vida da un vuelco. Si quieres comentas algo que haya pasado antes de ese año. Sin embargo, Ujú. tu vida da un vuelco cuando el príncipe de Dubái, no sé, te llama, te contrata. ¿Cómo pasó eso? Porque allí fue cuando entiendo que se disparó tu carrera. Sí. Yo había trabajado en diferentes centros de paracaidismo como instructor de paracaidismo y en el año 2008 yo tomé la decisión de querer participar en festivales aéreos a nivel europeo, cosa que también fue bastante difícil porque al principio recibí mucha burla, ¿no? Los festivales aéreos generalmente los realizan los ejércitos del país, ¿no? El equipo militar de, por ejemplo, la Fuerza Aérea Española o los británicos, etcétera, etcétera. Y yo fui uno de los pocos civiles que tuvo participación en la mayoría de los festivales aéreos europeos. Y eso me llevó a ser conocido a nivel de mi destreza con los paracaídas, a nivel de mi planificación y manejar un equipo de civiles a realizar una exhibición de paracaidismo para un festival aéreo. Por ejemplo, el Festival Aéreo de Vigo tenía más de 350.000 personas allí aglomeradas en la playa. Entonces fue algo que realmente abrió las puertas y me caractericé siempre por tener esa pasión por la caída libre, pero mucho más por las exhibiciones de paracaidismo. Y en ese momento el príncipe de Dubái estaba buscando a las personas que dominasen cada disciplina para ser el mejor equipo del mundo y realizar el centro de paracaidismo más grande en ese momento, que era Skydive Dubai, en los Emiratos Árabes. Y te llamó, ¿cómo fue ese Sí, proceso? sí, a través de un compañero que me conocía, pues me ofrecieron trabajo como jefe del equipo de exhibiciones de paracaidismo FASA Sky, que era su equipo de exhibiciones. Estuvimos allí un año y medio trabajando directamente en todas las exhibiciones de paracaidismo que se hicieron en los Emiratos Árabes, los maratones, las carreras de caballo de Meidán, lo que fueron los festivales que se hacían en los Emiratos. Y posteriormente a ello, pues me ofrecieron el trabajo de subgerente de operaciones del centro de paracaidismo, que ya allí pues la cosa cambió un poco. Ya dejé de divertirme tanto y me enfoqué un poco más a lo que era el hacer crecer el centro de paracaidismo, que en ese momento pues pasó de ser un club a ser un centro de paracaidismo realmente
bastante exitoso a nivel económico y bueno, se hacían generalmente unos 120 tándems al día, o sea, saltos dobles, que es un número bastante grande para un centro de ¿Qué llaman paracaidismo. un salto doble, por ejemplo? Pues una persona que no tiene experiencia, que quiere experimentar el paracaidismo, va enganchada en un arnés especial con un instructor experimentado. Ah, ok, Entonces, ok. claro, las personas iban obviamente por la belleza de la palmera, lo como llamamos nosotros, la isla donde están las casas. Todo el Ajá, mundo quería esa foto, ¿no? claro. Y bueno, eso me llevó a Dubái, tuve la experiencia única porque realmente nunca me imaginé poder vivir todas las cosas que viví allí. Cosas de sueño, conocer a personas famosas, compartir con el príncipe de manera bastante íntima, porque al principio éramos un equipo bastante pequeño y, por ejemplo, su mamá cocinaba y nos llevaban la comida que cocinaba su mamá, saltaba con nosotros. Fue algo bastante bonito, realmente. Lamentablemente había mucho estrés cuando ya pasé a la parte de gerencia porque no es fácil. Pienso que no tenía la madurez suficiente en ese momento para lidiar con las cosas que me daban mucha presión, como por ejemplo el hecho de que estábamos trabajando para la familia real, ¿no? No es lo mismo trabajar para una transnacional o una empresa que para un príncipe. Hay muchas otras cosas que la gente nunca ve, pero que están allí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica para poderte entender? Bueno, obviamente hay ciertos protocolos, ¿no? Hay ciertos protocolos de seguridad, de confidencialidad, hay protocolos por ejemplo, un fin de semana decidían llevarse un avión a un sitio y bueno, teníamos nosotros que lidiar con los clientes que obviamente habían hecho las reservas, buscar un avión en otro sitio. O sea, habían cosas que realmente eran cosas de último momento y obviamente para ellos es normal, ¿no? Son sus aviones, es su operación, Ajá, pero yo lo veía desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de operación. Decía, bueno, ya tengo un avión menos, tengo tres instructores menos, ¿cómo hago que esto funcione? claro. Entonces, bueno, me creaba mucho estrés, mucho estrés. Sí, Lo genial es en una persona que se lanza al aire en caída libre, me hable de que el estrés lo afectó. sí. Suena como una Otro tipo de contradicción, estrés. otro Sí, tipo de estrés, sí, ¿no? sí, sí, Mira, sí. ok, en paracaidismo yo no soy un experto, pero tengo por aquí una chuleta, ¿verdad? Ujú, muy bien. Eh, Vi varios tipos, ¿no? Paracaidismo, que es saltar desde un avión, tiene varias Ujú, modalidades. Una es una caída libre, el otro es ujú, cuando varias personas se lanzan y hacen una formación en ujú. el aire. Sí, trabajo El relativo, de sí. velocidad, caer a caída Ujú. libre y abrirlo a última hora, me imagino, que es a 500, pueden lograr 500 kilómetros por hora. Sí, sí, es caída libre vertical, o sea, lo hacemos o de cabeza o de pie, Ajá. reduciendo la superficie para crear menos resistencia al aire y se alcanzan velocidades de 550 kilómetros por hora. Imagínate tú Sí, eso. Luego tienes parapente, que es volar sí, desde una montaña con una vela sin motor, sí, ¿verdad? sí, efectivamente. El traje de ala, que entiendo eres muy bueno en eso, que es el traje con membranas, es como que te conviertes en un pájaro, ¿no? Sí, el traje de alas o el traje ardilla, como le llaman por allí, por las ardillas voladoras. Las ardillas Sí, voladoras. sí, El sí, speed flying, que es volar con una vela más pequeña que un parapente en montañas muy cerca del terreno. Entiendo que ese es el que más te sí. gusta. Sí, ese es el que más, más adrenalina me da, sí. Ese- Sí, sí, ese es el que más Lue- me pone, sí. Luego está el base jumping, que es lanzarte desde un Ujú. edificio, antenas, puentes, acantilados, y dicen que es más peligroso que el paracaidismo. Sí, ¿Es sí, sí correcto? lo es. Y Sí, después sí. otro Eh, gen- canopy piloting, ujú, ujú. que es maniobrar el paracaídas en vuelo y aterrizar a gran velocidad. Efectivamente, utilizamos paracaídas, que es lo que llamamos los Fórmula 1 del paracaidismo. Ajá, Son paracaídas con una forma especial que nos permiten hacer rotaciones para que la vela caiga a nivel vertical y después utilizar esa velocidad vertical y convertirla en velocidad horizontal.
podemos tener un desplazamiento a ras de suelo de hasta 120, 130 metros de distancia y tenemos una velocidad entre 90 y 120 kilómetros por hora cuando caemos en vertical. Qué barbaridad. Y Sí. de esos seis tipos, ¿en cuáles están los 4 récords Guinness de Ernesto Gainza? Ok. El primero es el paracaídas más pequeño del mundo, Ajá. que medía 35 pies cuadrados o 3.2 metros cuadrados. El segundo es el paracaídas más rápido del mundo, con una velocidad de 178 kilómetros por hora a nivel vertical. El otro los otros son récords colectivos, que es la mayor cantidad de paracaidistas en saltar desde un globo aerostático simultáneamente. Lo hicimos en Dubái, fuimos 49 personas. Y el otro fue la mayor cantidad de cruces de la línea ecuatorial, que lo hicimos en Ecuador, en Cuaque, con un dispositivo de GPS, pues haciendo cruces en equipo de la línea imaginaria del Ecuador. Y bueno, todas experiencias sumamente bonitas, no solo por los récords, sino por los equipos y la planificación. Realmente es lo que me gusta, ¿no? El planificar algo y ver que realmente es fructífero al final del camino. Comencemos por el primero. Entiendo que la preparación demoró alrededor de 18 meses. Tuviste incluso Sí. que ir a Holanda para que pudieras aguantar ciertas eh, condiciones a las que ibas a ser sometido. Cuéntanos detalles de esa preparación, porque hay que ver lo que significa tirarte con una telita, porque es una cosita del tamaño de una sábana, me imagino. Como De una lanzarte con una. sábana, sí. O sea, 3.1 metros cuadrados, ¿no? Sí. Fuimos a Holanda, a un centro de entrenamiento de Fuerza G, porque lo que sucedía es que cada vez que esos paracaídas hacían un o yo tenía una posición completamente asimétrica del cuerpo en la apertura, me hacían girar de una manera muy brusca, ¿no? Y eso obviamente te hace tener fuerzas de gravedad positivas. Y yo experimenté en ese proyecto hasta 8.5 Gs, que los pilotos acrobáticos, los pilotos militares tienen trajes especiales que permiten pues mantener la sangre en la parte alta del cuerpo y no desmayarse o no perder la visión. En mi caso, yo tenía que aprender cómo mantener la sangre en la parte alta del cuerpo sin tener el traje especial, porque al ser paracaidistas tenemos un arnés completamente diferente y el traje no sirve de nada porque en lo que el paracaídas abre, automáticamente las piernas se estiran. ¿Vale? O sea, pasamos de una posición horizontal a una posición vertical y la sangre baja a las piernas. Entonces yo lo que tenía que hacer era que mantener la sangre en la parte alta del cuerpo, y obviamente si todo salía bien, pues ya podía relajarme y empezar a respirar de una manera normal. Eso fue el entrenamiento que hicimos en Holanda, pues ahí estuvimos 3 días girándome en una máquina sin parar todo el día, solamente parábamos para comer y para dormir prácticamente. Pero es una máquina que da vuelta o te lanza hacia. Sí. No, es una máquina, o sea, va sentado en un arnés de parapente y es un brazo mecánico que te va girando a Ajá. eso, a 7.5, 8 Gs. Y bueno, la sangre te baja, se llega a un punto que tienes que enfocarte en un punto fijo. Si dejas que la sangre baje al cuerpo, lo que sucede es que pierdes la visión temporalmente. Eso es un indicativo de que te vas a desmayar, de que la sangre ya no tiene sangre en los ojos. Y cuando eso sucede, pues ya automáticamente, o si no adoptas la posición o no tomas medidas para abrir otro paracaídas, pues automáticamente te desmayarías y entrarías en una caída libre con un paracaídas pequeño completamente descontrolada, ¿no? O sea que tú te lanzabas con otro paracaídas más grande en caso de tener un problema. Sí, teníamos 3 paracaídas. Tenemos 3 paracaídas, teníamos una computadora también que en caso de que yo si perdiese el conocimiento en uno de esos giros, la computadora detecta que estoy girando a más de ciertas fuerzas de gravedad, libera ese paracaídas pequeño y abriría un paracaídas de reserva a aproximadamente 250 metros del suelo. Wow. Pero claro, en Dubái tener que saltar encima del agua por los rascacielos, teníamos que estar siempre encima del agua y teníamos un bote de rescate que estaba siguiendo en todo momento mi trayectoria desde la salida del avión hasta el aterrizaje. Ahora entiendo que cuando vas en caída, cuando abres el paracaídas pequeño, imagínense ustedes, 3.5 metros. O sea, eso es prácticamente nada, por eso es récord mundial. Y entiendo porque
así lo dijiste en una entrevista, que hasta mover la cabeza podía comenzar podías perder el control, pues. Sí, generalmente como son, prácticamente todo es física, ¿no? Yo tenía que colocarme en una posición bastante pequeño para que mi cuerpo no presentase mucha, Resistencia. ¿cómo se llama? Resistencia al viento. Y al estar en esa posición, pues cualquier movimiento de mi cadera o de mi cabeza, pues hacía que el paracaídas girase. Y los giros eran giros bastante fuertes y descontrolados. Entonces era como estar montado en un carro de Fórmula 1 o un caballo de pura sangre, ¿sabes? Todo era milimétrico, todo era calculado, porque obviamente las consecuencias pudieran haber sido bastante diferentes, ¿Y ¿no? tienes alguna anécdota de ese momento? Sí, sí, bueno, tuvimos varias. Una vez casi pierdo el conocimiento, ¿sabes? Salí del avión y no hice los ejercicios de respiración de la manera correcta. Me descuidé un poco, el paracaídas salió ya girado y empezó a girarme de una manera súper descontrolada y perdí la visión prácticamente por 6, 7 segundos. De hecho, logré liberar ese paracaídas pequeño, pero seguía sin poder ver. Entonces yo decía, bueno, tengo que obviamente buscar la manera de corregir esto porque no quiero abrir el otro paracaídas sin tener visión todavía de lo que va a suceder y no sabía si me iba a desmayar. Era más seguro que si me desmayase la computadora abriese el paracaídas de reserva porque es un paracaídas diferente que está diseñado para volar y abrir de una manera eficiente. Y el otro paracaídas que yo tenía como paracaídas principal era un paracaídas que si lo abría y me desmayaba, pues posiblemente ahí también me hubiese pasado algo, ¿no? Fíjate que la Y de toma de, no, que la toma de decisiones es cuestión de microsegundos, ¿no? En el paracaidismo. microsegundos, sí, sí, microsegundos. Y sobre todo en proyectos de esta magnitud, son proyectos bastante delicados y por eso digo, no, generalmente son proyectos que no puede hacer cualquier persona, indiferentemente de que tenga la capacidad atlética, la capacidad de conocimiento, la capacidad o un tamaño pequeño, porque para este tipo de proyectos se requiere que se hagan muchas repeticiones, que se hagan muchos estudios y es en lo que yo me he especializado toda mi vida, ¿no? En plantearme un reto y buscar la manera de alcanzarlo y fallar, porque fallamos muchísimas veces, todo el tiempo que fallamos, pues aprendimos de ello y al final pues conseguimos la meta, pero sí hubo muchísimos fallos durante el proceso. ¿Consideras que el camino al éxito, cada falla es parte de ese camino? Por supuesto, por supuesto. Generalmente cuando somos exitosos a la primera no aprendemos. Y eso en todo, ¿no? En relaciones personales, relaciones de trabajo, relaciones sentimentales, pues obviamente todo lo que nos pasa nos deja una lección. Y depende de cada uno de los seres humanos, pues aprovechar esa lección para tomarla como aprendizaje y mejorarse a sí mismo, ¿no? Ahora, el segundo récord Guinness fue velocidad. ¿Fue en el mismo Ujú. salto Sí, que lograste la sí, velocidad? ¿Cuál fue la sí. velocidad que alcanzaste? O sea, la velocidad máxima alcanzada fueron 182 kilómetros por hora girando el paracaídas. O sea, la velocidad normal eran 170 kilómetros con el paracaídas abierto y cuando lo giras se mete en un picado prácticamente vertical y fueron 182 kilómetros por hora. La velocidad normal de caída libre son 200 kilómetros por hora, o sea, con lo cual estuvimos casi cerca de la velocidad terminal de caída libre. Ok. ¿Y antes cuál era la velocidad que tú superaste? So, la velocidad anterior, este récord lo tenía un brasilero, Luigi Cani, que fue quien me inspiró a mí a seguir en su camino y a batir el récord. Él hizo 168 kilómetros por hora Ujú. y aterrizó un paracaídas de 37 pies cuadrados. El mío fue de 35 y obviamente yo alcancé más velocidad vertical y más velocidad horizontal también. Qué impresión, vale. Ahora, Sí. entiendo que tienes también el récord de número de personas en una formación que se lanzó de un globo Aerostático, sí. aerostático. Ajá, cuéntanos de eso, porque 47 personas es algo Sí. impresionante, ¿no? Sí, bueno, hay una anécdota muy bonita de ese salto, ¿no? Que fue que cuando saltamos todo el globo, pues se disparó a la estratosfera. Es una exageración, pero claro, no contaron con esa falta de peso inmediata.
Y sí, bueno, fue una formación, realmente no fue formación, o sea, saltamos simultáneamente porque cada quien teníamos que separarnos para abrir nuestros paracaídas. Y fue algo sumamente bonito porque imagínate una canasta o una cesta de un globo que pueda tener capacidad para 47 personas, ¿sabes? Era todo así, un globo inmenso, una logística increíble, habían pues canales de televisión, estaban mucha gente de los Emiratos Árabes también presenciando porque fue un récord que fue una idea del príncipe, el que siempre quiso hacer ese récord, me imagino que bueno, lo vio en algún sitio y dijo, quiero hacer este récord. Y bueno, lo hicimos, nosotros encantados de la vida. Siempre que se hacen locuras divertidas, pues somos los primeros en decir yo, ¿no? ¿Y Claro. cuánto era el número más grande antes de lograr este Creo que récord? eran 25 personas o Oye, no, 22 lo personas, algo así. doblaron, Sí, sí, casi lo doblaron. sí, 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 sí. ¿Y el príncipe Pero de bueno, Dubái se lanzó? no de allí, no de allí. De hecho, es muy buen paracaidista. Él tiene su propio túnel de viento donde entrenaba siempre. Y por eso, ¿no? Él siempre intentó llevarse a los mejores de cada disciplina, los mejores de formaciones, los mejores de canopy piloting, los mejores de velocidad, precisamente para eso, ¿no? Para él también aprender de cada uno de ellos y que su escuela fuese una de las mejores del mundo. Ahora entramos en el cuarto récord. Ahora el cuarto récord es número de personas pasando al Ecuador. Yo no entendí muy bien, pero entiendo que fueron cuatro amigos que estaban comiendo, estaban conversando y de pronto se le ocurrió a alguien plantear la idea. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es la anécdota de ese récord Guinness? Bueno, generalmente todas las locuras suceden así, ¿no? O comiendo, o en el centro de paracaidismo, cuando está lloviendo y no tenemos nada que hacer, pues nos ponemos a inventar cositas. Estábamos cenando en Ecuador, yo estaba dictando unos cursos de instructores allí, y uno de los paracaidistas ecuatorianos dice, mira, pero deberíamos hacer los cruces de la línea del Ecuador, ¿eso es posible? Le digo, pues mira, hay que averiguar, ¿no? Y empezamos a averiguar con récord Guinness y dijeron, sí, puede ser un récord Guinness. Entonces, bueno, el hombre se entusiasmó y dijo, pues vamos a hacerlo. Y bueno, fuimos cuatro personas, creo cuatro o cinco, no recuerdo exactamente. Y lo más complicado era que yo llevaba un dispositivo de GPS, de avión, de aeronave, aquí colgado en el pecho. Y Ajá. yo tenía que llevar a la formación a cada uno de los cruces, asegurándome de que cruzásemos con aproximadamente 2 metros de margen la línea del Ecuador, O sea, porque si no los cruces no si esta es la contaban. línea, pasar de aquí para acá, de aquí para acá, así. Zigzag, sí, zigzag, claro. Y obviamente no era que, por ejemplo, si yo la pasaba 5 veces y el otro 10, era el mínimo. O sea, si en el equipo todos hacían 5, pues eran 5. Si uno hacía 8 y otro hacía 7, no contaban los cruces, sino el mínimo que hacía el equipo. Y bueno, fue bastante divertido porque por eso muchas veces saltábamos cerca de las nubes y no veíamos a dónde íbamos, yo solamente navegando con el GPS. Muchas veces tuvieron que irnos a recoger con peñeros, con barcos, porque aterrizábamos en unas playas, pues donde realmente no eran playas, sino calas, donde no había nada. Intentaron varias veces. Sí, sí, hicimos creo que 12 saltos y al final se consiguió, sí. Pero bueno, mucha frustración al principio porque el GPS, esos 2 metros, muchas veces no los cumplía, ¿no? Entonces la adjudicadora de Guinness decía, mira, aquí no cruzaste. Entonces la gente me miraba y bueno, ¿sabes? Pero sí, fue algo bastante divertido, bastante divertido. ¿Y cuántos cruces hicieron? O sea, Creo el que que es hicimos, récord Guinness. creo que hicimos 12 o 15, no recuerdo. Ajá, Pero es de ajá. una altura, tiene que ser por equipo y de una altura específica. Creo que hicimos 10.000 pies sobre el terreno, 10.000 pies de altura, que son como unos 3.300 metros, algo así, sobre el, Imagina. sobre el terreno. Ahora, Sí. quienes nos están escuchando, me imagino que dirán, bueno, pero este señor eh, se lanza y siempre le salen bien. Yo entiendo que tuviste un accidente fuerte, grave, cuando intentaste saltar el salto ángel. ¿Qué pasó allí? Sí, bueno, el salto al ángel siempre fue algo que para mí tuvo una magia increíble por estar en Venezuela. En ese momento no se permitían saltos del salto ángel como se está haciendo en este momento y teníamos que hacerlo de manera furtiva, ¿no? Y bueno, lamentablemente fui en una época del año donde había mucha agua en la cascada
Lamentablemente escogí el punto de salida equivocado y bueno, justo en ese momento el paracaídas abrió y con un giro de 180 y bueno, sencillamente colapsó y se fue prácticamente hasta abajo. Y bueno, tuve fractura del coxis, cadera, algunas fracturas por compresión. Y bueno, siempre me quedó la espina, realmente nunca pude hacer un salto, después de ese salto no he vuelto al Salto del Ángel, y me encantaría volver, esta vez obviamente hacerlo sin ningún tipo de accidente, pero sí fue bastante duro. Estuve 6 meses completamente de reposo, no podía hacer absolutamente nada. Pero Y, bueno, la recuperación fue buena y aquí estamos, ¿no? y te pasa igual por ejemplo, quienes montamos a caballo, los jinetes siempre decimos, si te tumba el caballo tienes que montarte otra vez porque si no agarras miedo. Sí, Ahora, tú estuviste sí. 6 meses en cama y no agarraste miedo. ¿Cómo hiciste cuando No, el sí, siguiente sí, salto, cómo hiciste? no, sí, el miedo siempre está. Yo pienso que eso es algo bastante importante destacar, ¿no? Cuando se pierde el miedo, realmente es cuando los accidentes suceden. Yo pienso que lo importante es eso, enfrentar el miedo. Yo todos los saltos, por ejemplo, cuando tengo un tiempo de inactividad, 2, 3 meses, cuando me subo al avión, siento el corazón mucho más acelerado de lo normal. No quiere decir que sienta el mismo miedo que sentí como en mi primer salto de paracaidismo, que estaba aterrorizado. No, eso no lo siento, pero sigo sintiendo miedo. Después de ese salto, sí, yo paré 10 años sin hacer salto base, que es lo que mencionaste antes, los saltos que hacemos desde la montaña, de los saltos que hacemos de los puentes, de las antenas. Edificios. Ajá. Edificios, sí, porque sencillamente pues tenía el respeto al accidente y dije, bueno, voy a asegurarme que me voy a enfocar en lo que me da dinero y lo que me apasiona, que es el paracaidismo. Y el salto base siempre fue un hobby, siempre fue algo que realmente no me dio dinero, ¿no? Nunca. Entonces, eso, pero sí hubo miedo, sí, obviamente después de ese salto que yo empecé a hacer saltos bases nuevamente en el 2015, estaba aterrorizado. Yo recuerdo que la noche anterior no dormí, me sudaban las manos, pero bueno, eso poco a poco se va aprendiendo cómo manejar todas esas situaciones, ¿no? A nivel de respiración, a nivel de meditación, de música y todo ese tipo de cosas. Mencionaste en una entrevista que una de las pasiones, una de los saltos que más recuerdas es cuando saltaste donde está el Everest. Ujú. Y me sorprendió que no solamente dijiste que recuerdas mucho ese salto, pero también mencionaste algo que nos llena de orgullo a los venezolanos, que fue cuando te lanzaste también donde está la isla la Tortuga. Cuéntanos sobre esa experiencia, de ambas. Sí, sí, yo pienso que ambas, el Everest, obviamente por la fama, son condiciones realmente adversas, ¿no? Estamos allí sin ningún tipo de hospital, sin algún helicóptero que te pueda recoger en caso de que tengas algún problema o una fractura. Y obviamente ver una montaña como el Everest, ¿no? 8.848 metros allí, imponente, llena de nieve siempre, pues es algo impresionante. Y bueno, la Tortuga para nosotros como venezolanos, pues es algo que realmente no tiene comparación, ¿no? Al igual que los Roques, ¿no? Sí, Pienso que es un emblema como venezolanos el poder saltar en un sitio que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe que es un paraíso natural y está en nuestro país, pues una experiencia increíble. Y obviamente el saber que saltas en tu tierra, igual los saltos que hice en el Amazonas desde helicópteros que no fueron el Salto del Ángel, pues fueron saltos que para mí tuvieron, em, como diríamos, muchísima satisfacción, precisamente por eso, porque tú dices, bueno, yo he saltado en todo el mundo, pero mi Venezuela también tiene saltos increíbles, ¿no? Que realmente no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. sí, y en una conferencia de TED Talk, comenzaste la conferencia con una frase que no puedo dejar de mencionarla en esta conversación. Y es que comenzaste la conferencia diciendo que tú te dedicas a una actividad que es mejor que el sexo. ¿Cómo es eso? La verdad, sí, generalmente las mujeres, las chicas cuando aterrizan, siempre dicen, le preguntas, ¿qué tal el salto? Y siempre tienen esa comparación, dicen, wow, es mucho mejor que el sexo. Y claro, comencé la entrevista de TEDx con esa frase porque pienso que es una frase que se repite mucho en el paracaidismo.
Ujú. Se viven sensaciones únicas por, como te comenté anteriormente, la temperatura, el olor del aire, el ruido, el silencio absoluto cuando el paracaídas abre, la sensación de libertad, la sensación de gratitud y agradecimiento a la vida y a Dios por estar vivos. Y pienso que es eso, ¿no? Efectivamente es lo que las chicas dicen siempre que aterrizan. Siempre hacemos bromas porque generalmente cuando lo dicen en frente de sus novios o sus maridos, pues algunos se ofenden. Pero, pero sí, efectivamente es algo que se repite mucho. ¿Y por qué te has dedicado además, combinas tu actividad? eh, Porque entiendo, te invitan para dar conferencias, para dar mentorías, etcétera. Ujú. Explícanos esa combinación, porque me parece fascinante que tú puedas entusiasmar a otros a lograr objetivos gracias a la experiencia pues, que tú has tenido con esa pasión que le has dedicado al paracaidismo. Sí, yo pienso que hoy en día los seres humanos están pasando por momentos bastante difíciles. La vida está siendo sumamente rápida, el avance tecnológico, el cambio en sociedad, pues está haciendo que los seres humanos estén cayendo un poquito en depresión, no estén cumpliendo sus sueños por miedo al fracaso, por miedo a no estar a la altura, por miedo a tantas cosas. Y yo siempre les pongo esto a mis conferencias y les digo, ¿qué puedes perder? Yo puedo perder la vida. Cuando yo cometo un error con mi disciplina o con un proyecto, lo más probable es que yo pierda la vida. Con lo cual, todo tiene que ser planeado a la perfección. Cuando tú haces algo y tú fallas, por ejemplo, lo que yo digo, personas normales, y no enfrentas ese miedo, lamentablemente siempre vas a estar estancado. Las mejores cosas de la vida siempre suceden detrás de esa línea de confort, de comodidad. Si nosotros cruzamos esa línea, siempre las sensaciones, las recompensas van a ser mucho mejor. Entonces, yo siempre he dicho que yo siempre puedo ser una persona que tiene la capacidad de hablar de este tipo de asuntos porque lo vivo al día a día, ¿no? Me dedico a una profesión que a pesar de que es segura, es bastante peligrosa. Y bueno, también a nivel entreno personal militar y bueno, eso me mantiene extremadamente enfocado en que la seguridad siempre tiene que ser primordial, en que tengo que estar a la altura y a la talla de las fuerzas de élite de diferentes países, ¿no? Quisiera, Ernesto, que termináramos el programa con un mensaje tuyo para quienes nos están viendo. Eh, no sin antes resaltar una frase que quizás te inspire para lo que vayas a decir, porque me gustó muchísimo, que era, no busques ser mejor que nadie, sé mejor todos los días tú mismo. Efectivamente. Sí, yo pienso que lo más importante de todo hoy en día es que empecemos a practicar un poco más el amor. Estamos bastante desvinculados de lo que es la paz espiritual. Yo pienso también que tenemos que ser un poco mejor prójimo. Es algo que cada quien después del COVID se convirtió o nos convertimos en personas bastante egoístas e individualistas. Y pienso que es bastante importante eso, ¿no? Que volvamos a ser las personas que éramos antes. Pienso que es importante que nunca dejes que tus sueños se queden sin cumplir, porque pienso que siempre nos arrepentimos de las cosas que no hacemos. Y lo más importante de todo es que nunca dejes de soñar, porque yo pienso que las personas que no sueñan, pues siempre se quedan estáticas. Y en la vida es cambios. Y el quien no esté dispuesto a cambiar, pues lamentablemente nunca va a poder ser exitoso. Y no hablamos de éxito a nivel económico o éxito a nivel de hazañas, sino de éxito de ti como persona, ¿no? Como lo comenté en una entrevista, al final del día nos vemos en el espejo y tenemos que estar felices con lo que vemos en esa imagen y quiénes somos. Ernesto, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado de conversar contigo. Y a todos ustedes quiero y espero que hayan disfrutado muchísimo esta conversación, que ha sido inspiradora y estoy seguro que servirá para que todos los días podamos trabajar para construir una mejor versión de nosotros mismos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.